Empiezo, señor presidente, queridos colegas, por invocar la memoria de Luis Carlos Galán, de Rodrigo Lara Bonilla, quienes me iniciaron en este azaroso camino de la actividad política hace ya casi 18 años, cuando fundamos con Alfonso Valdivieso Sarmiento y otros el nuevo liberalismo, con la idea de un nuevo liberalismo para una nueva Colombia. Ahí he estado siempre, ahí estoy en el nuevo liberalismo de Santander. No he hecho más en mi vida política. Hablo desde luego en nombre personal, como jefe del nuevo liberalismo de Santander, como miembro del Partido Liberal Colombiano, como santandereano. A nombre de nuestras gentes de Vélez o de García Rovira, del Magdalena Medio, de la provincia de Soto, o de comuneros y de Guanentá, las provincias de Santander, desde las cuales hace ya más de 200 años se inició el movimiento comunero y se inició la chispa de la libertad de América. En esas condiciones, siendo consecuente con mi conciencia, con mis antepasados, con mis mayores de Barichara y del Socorro, no puedo menos, amigos, compañeros de la Cámara, que ser leal con mi conciencia, que decir a todos ustedes lo que pienso sobre el proceso que tenemos a nuestro cuidado y que invocando la ayuda del Dios de Colombia, del gran arquitecto del universo, pueda lograr transmitir a ustedes de corazón, de verdad, lo que es mi sincero punto de vista, mi convicción profunda e íntima sobre el proceso a nuestro cuidado. Asumo la responsabilidad para conmigo y mi conciencia de si no logro convencer a ustedes de este punto de vista que quiero compartir, seguramente es debido a mis falencias, a mi incapacidad, al fin de cuentas, humano como soy, que errar es humano, y no porque mi convicción esté equivocada o esté basada en lo que no sea correcto. Y hablando como liberal, leo a todos ustedes y en especial a mis compañeros del Partido Liberal, el partido de gobierno, algunas frases de la carta que el Partido Liberal Colombiano nos ha remitido antes de este debate con la firma de Emilio Lévolo, presidente, y fechada el 22 de mayo del 96. Dice: dada su trascendencia en todos los órdenes y por la creciente y peligrosa polarización de los colombianos, el Partido Liberal Colombiano desea y aspira que prontamente se llegue a un resultado dentro de los marcos de la Constitución política, la ley y la justicia, valores que deben prevalecer sobre cualquier consideración personal. Más adelante, quisiera compartir con usted, dice Emilio Lévolo, la grave preocupación que asalta a esta dirección por las informaciones que corren sobre las presiones de todo orden que tratarían de ejercer una nefasta influencia con el objeto de conseguir determinados resultados. Lo anterior, oigámoslo bien amigos, aplicable a todos, lo anterior no podrá enfrentarse en forma distinta que con el firme ejercicio de la recta conciencia propia de su personalidad y proceder. Es en desarrollo de esta garantía
que me otorga mi partido, amigas y amigos, que hablo aquí y que actúo para decir a todos ustedes que estoy absolutamente convencido de que hay mérito en el proceso a nuestro cargo para formular resolución de acusación contra el señor presidente Ernesto Samper Pizano ante el Senado de la República. Hablemos del escenario en el cual estamos. Hemos tenido un proceso que viene desde días antes de la misma posesión del señor presidente de la República. Un proceso matizado de toda suerte de cosas, de cassettes, de cheques, de allanamientos, de capturas, de entregas, en fin, un proceso en el cual los colombianos esperan de verdad con ansiedad ahí al frente de su televisor o al lado de su radioreceptor que termine de alguna manera y que salgamos de él para avanzar en el discurrir diario y normal de nuestra República. Algunos dicen que hay una conspiración, que el proceso ha sido impulsado como por algún titiritero, como por un hábil manejador de marionetas que pone a unos o a otros a jugar determinado papel en contra de Ernesto Samper. Y hablan de conspiración. Aquí en este recinto los hemos oído, que si los yanquis o los gringos, que si la revista Semana o qué sé yo cuál otra, que si tal o cual noticiero de televisión, que si fulano, que si sutano, que hora, que perencejo, en fin, que los colombianos lo que hemos sido objeto en este año o 2 años ya es de una manipulación. Yo quisiera decir a ustedes que no comparto eso, que muy por el contrario, absolutamente por el contrario, este proceso ha sido impulsado por gentes samperistas 1A. El impulso de este proceso que hoy nos ocupa se lo han dado gentes del corazón, del nervio, del centro, del eje mismo de la campaña que llevó a Ernesto Samper Pizano a la presidencia de la República. Y así uno ve que el primer impulso procesal real que se da a esto es la indagatoria de Santiago Medina. Eso es de lo primero que conoce el país, luego de los famosos narcocassettes y etcétera. Lo primero concreto que publican los periódicos en su integridad es la indagatoria de Santiago Medina. Y Santiago Medina, óigase bien, no era funcionario que se sepa de ninguna otra campaña distinta a la nuestra, a la del Partido Liberal, a la de Ernesto Samper Pizano. Era su propio tesorero. Y es Santiago Medina quien tampoco es gratis, ni tampoco es porque esté esperando unas rebajas de pena o porque haya negociado. No, es simplemente abrumado por el peso de la prueba que tiene la Fiscalía, y no se lo voy a leer, pero sé que todos lo tienen y lo han visto, y es la declaración de Andrés Talero, que el 20 de julio a las 6 de la tarde de ese año había contado ante la Fiscalía, había cantado, como lo quieran decir, en cualquier argot, con pelos y señales, toda la historia de la narcofinanciación de la campaña liberal para la presidencia de la República. Entonces, un impulso claro dado por Santiago Medina, tesorero general de la campaña, que si lo hayan nombrado embajador, que si no lo habían nombrado, que si le ofrecieron Pakistán o el Vietnam, que en fin, que si adjunto secretario de la tercera embajada, del segundo consulado, qué sé yo, pero está dándole un impulso a este proceso, a este discurrir, un miembro funcionario de la campaña de Ernesto Samper.
¿Qué decir de María Izquierdo, senadora de la República, elegida por nuestro Partido Liberal, caracterizada samperista en su campaña y que no solo le da impulso procesal, sino que acá en este recinto manifiesta claramente una serie de observaciones que pueden comprometer al presidente? Pero Fernando Botero da otro impulso, luego de que la Cámara de Representantes decide inhibirse el fin del pasado año. Este año del 96 nos despertamos apenas en sus albores con la declaración de Fernando Botero ante el país y un nuevo empujón al proceso. Esto no es ninguna conspiración. A mí no me vengan a echar el cuento ni a 30 millones de colombianos, amigas y amigos, de que unas personas se reunieron a hacer todo lo posible para elegir a Ernesto Samper en Recoletos o en Los Espejos o en Vaya a saber dónde diablos, y luego se reunieron a la vuelta de la esquina a ver cómo hacían para tumbarlo. Ese cuento no lo acepta nadie con 3 o 4 dedos de frente. De manera que hubo una conspiración, conspiraron para elegirlo y a manes del destino conspiraron para tumbarlo. Yo sí doy credibilidad a Fernando Botero, toda, claro que sí, porque él recibió todos los honores de la campaña y luego del gobierno mismo fue ministro de Defensa y lo vimos en el helicóptero avaliado en no sé dónde. Lo vimos como funcionario del gobierno nacional y lo vimos aquí defendiendo actuaciones suyas como funcionario del gobierno nacional. Ustedes recordarán el caso del contrato de los fusiles Galil. Esos son los conspiradores. No busquemos la conspiración, amigos, no busquemos el muerto río arriba, asumamos lo que está ocurriendo. Asumámoslo porque es de la esencia misma, liberales, de nuestro partido, reconocer los errores. Y precisamente nuestra colectividad tiene esa fortaleza para reconocerlos, espiarlos y salir engrandecida de ellos, y no para ocultarlos y taparlos. Eso no es de liberales. El propio Alfonso Valdivieso Sarmiento, ¿ustedes creen que a él lo puso en la terna la DEA o algún arzobispo? El fiscal de la Nación, y debo decirlo aquí porque soy testigo de primera mano, aterrizó en Colombia viniendo de su embajada que desempeñaba en Israel y llegó al nuevo liberalismo de Santander que él presidía. Yo era vicepresidente a la sazón, a decirnos que el hombre que necesitaba el país era Ernesto Samper. Algunos creíamos en Humberto de la Calle y él llegó con su decisión clara, y Alfonso Valdivieso Sarmiento hizo su campaña al Senado de la República apoyando a Ernesto Samper Pizano y fue incorporado en la terna por el presidente Gaviria con el visto bueno, como lo saben todos ustedes desde luego, de Ernesto Samper Pizano, presidente electo a la sazón. Es que la fuerza de los hechos, amigos, de los indicios, de los testimonios, lo que nos está ocurriendo, lo que estamos viendo, lo que sabe cualquier colombiano allá, desde La Guajira, de Urumita o de Villanueva o de San Juan del Cesar, a Leticia o a Necoclí, Capurganá o a Chigorodó o en Piedecuesta. Esa fuerza de los hechos y esa fuerza de las pruebas ha rebasado todo, ha obligado a que personas que seguramente juraron guardar silencio no hayan sido capaces de hacerlo, hayan dejado su complicidad y la hayan cambiado por la verdad a la faz de los colombianos. Lo han hecho todos uno tras otro, pero ahora se espera que nosotros, la Cámara de Representantes, si no seamos capaces de decirle al presidente
con todo el cariño y con todo el respeto que nos morimos de la pena, pero que la fuerza de los argumentos y de las pruebas nos rebasó, nos rebasa. Que qué vergüenza, señor presidente Ernesto Samper, que sé que nos está viendo, que qué pena, pero que si no controló, si no cuidó de esas personas allegadas a su campaña, no espere que aquí le demos una absolución violando los elementales principios de la ley penal. Ha sido un proceso, amigas y amigos, con muchas vinculaciones de mucha gente. Unos se organizaron en Luz Verde, con todo el derecho, organizaciones cívicas y ciudadanas, para plantear permanentemente ante el Congreso su punto de vista y ante el país, mediante páginas en los medios, su punto de vista a favor del presidente Samper. Otros se organizaron también del sector privado, una comisión ciudadana de seguimiento, para plantear su punto de vista también sobre el proceso de Samper. Cuando iniciamos nuestra plenaria hace ya 8 largos días, recibimos la carta de Monseñor Rubiano de la Conferencia Episcopal. La Iglesia y las iglesias pendientes del proceso. Decía El Tiempo en su editorial del martes 28 de mayo, reiteramos y creemos es el sentir nacional que deben reinar allí, se refiere a este recinto, la imparcialidad, el patriotismo, que tras las puertas de tan augusto recinto se dejen los odios, las pasiones, que con mente serena y espíritu sensato estudien y escuchen a las partes para trazar el camino constitucional que lleve luz al túnel que estamos atravesando. Más adelante, el mejor beneficio que le pueden hacer los representantes a Colombia en esta hora difícil es llevar los debates con la serenidad requerida y auténtico sentido de justicia e independencia. Estamos aquí, amigos, en la Cámara de Representantes, una de las 2 cámaras de nuestro Congreso. La otra, como lo saben ustedes, los colombianos, es el Senado de la República. Tenemos funciones distintas en algunas materias, pero fundamentalmente tenemos un origen distinto. Quienes estamos sentados aquí venimos elegidos a nombre de un territorio. Nos eligen en Santander, o en el Valle, o en Nariño, en Bogotá, en La Guajira o en Cundinamarca, en fin. Mientras que al Senado lo eligen en todo el país, indistintamente. Pero en esta función, si bien no somos menos que el Senado, yo debo satisfacerme, debo sentir la tranquilidad de que los más acuciosos defensores de la tesis de la preclusión han coincidido en que no es la Cámara la que tiene la función de juzgar al presidente, sino que el juez natural del presidente lo es el Senado de la República o la Corte Suprema de Justicia. Y antes de iniciar con las normas que nos tocan a nosotros, debo decirles que me falta señalar una sola persona que le dio impulso a este proceso, el gran conspirador, el que nos tiene aquí sentados hoy a todos y ya por 8 largos días escuchándolo, escuchando observaciones, analizando. El gran conspirador resulta ser Ernesto Samper Pizano, quien, como ustedes recordarán, pidió a la Cámara de Representantes que lo investigara, que iniciara investigación sobre su conducta. Fue él, no fue ningún texto en inglés o en alemán, fue el propio presidente Samper quien pidió que se le investigara. Uno supone que porque tenía la plena prueba de su inocencia,
de su ausencia de responsabilidad penal. Y ella, doctor Nieto Roa, nunca apareció. Yo no sé si porque su especialidad, doctor Nieto Roa, no es el derecho penal, o si porque simplemente se aspira a llegar al Senado de la República para allí sí tener más audiencia ante los colombianos. De pronto pudo presentarse, o de pronto no es imputable al defensor, sino que simplemente no existía. Pero cuando uno solicita que se le investigue, es porque tiene cómo acreditar su inocencia y no solamente mediante el flaco expediente de tratar de desacreditar a quienes tienen un punto de vista diferente. Para sentarnos aquí cada uno de nosotros hemos prestado un juramento que dice así: invocando la protección de Dios, juráis defender y sostener la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Y contestamos: sí, juro. Y en ese momento, amigos, estamos involucrados en un compromiso como cualquier otro funcionario público que nos puede hacer responsables, desde luego titulares de derechos y responsables de obligaciones. Y en el artículo 178 de la Constitución, la Cámara tendrá las siguientes atribuciones especiales. Numeral 3, acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Consejo Superior de la Judicatura, magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación. Es una función nuestra acusar ante el Senado cuando hubiere causas constitucionales. Y el Código de Procedimiento Penal en su 467 artículo: el juzgamiento de los servidores públicos que de acuerdo con la Constitución deban ser juzgados por el Senado se hará siempre mediante acusación de la Cámara de Representantes, que en tal caso actúa como fiscal. Somos fiscales, es una de nuestras funciones, debemos acusar si hay causas constitucionales y hemos jurado cumplir nuestras funciones. Y ahora permítame que lea el artículo de prevaricato, que es el artículo 28 del Código Penal. Yo de verdad, y lo he comentado con muchos amigos liberales, no tengo la menor necesidad de venir a hacer un terrorismo barato o a asustar a nadie. Cada uno tiene muy puestos sus pantalones y muy recibida su cédula, pero sí siento la obligación de verdad, como persona que por largos años ejercí el derecho penal en audiencia pública y sin jurado, y que fui profesor de penal y procedimiento penal en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de decir a ustedes, de compartir con ustedes estas observaciones en torno a la figura del prevaricato. Artículo 28, Código Penal colombiano: el servidor público que profiera resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prisión de 3 a 8 años, multa, etcétera, e interdicción de derechos, etcétera. El tipo delictivo, vuelvo a leerlo: el servidor público que profiera resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley. Entonces veamos en qué estamos, para ver si de pronto podemos proferir un dictamen o resolución manifiestamente contrario a la ley. Estamos en un proceso penal, eso no se discute. Y déjenme decirles que el proceso penal se compone de dos partes: la investigación y el juzgamiento. Estamos terminando la investigación. Eso se llama, ya lo han dicho aquí hasta la saciedad, y pido disculpas por repetirlo, la calificación. Si hay un mérito para acusar o no,
y luego, como se solicita aquí, si se debe precluir. A lo largo de todo el proceso penal, compañeras y compañeros representantes, colegas de la Cámara, se va evaluando la prueba que se presenta en ese proceso. Lo primero que se requiere es una denuncia, que alguien diga que se pudo violar la ley penal. Eso se llama una denuncia penal. Que alguien llegue ante la autoridad, el inspector de policía o el juez, y le diga que allí en la esquina hay un muerto, que allí en la esquina asaltaron un banco, en fin, que a mi casa se metieron los ladrones en la madrugada o en la noche y se llevaron una serie de cosas. Es una denuncia. Quien denuncia no debe investigar, por Dios. Justamente quien denuncia lo que hace es mover el aparato investigador del Estado. El fiscal general de la Nación en este proceso solo llega hasta el punto de denunciante y mal podría investigar o avanzar en la investigación cuando jamás la comisión de acusaciones le pide a él o a la Fiscalía General participación en alguna prueba o revisión de algún peritazgo o, en fin, controversia sobre alguna de las pruebas trasladadas de otras investigaciones. Ahí inicia cualquier proceso penal con una denuncia. Y luego de que el proceso avanza, puede aparecer una prueba que incrimine a alguien y entonces a ese alguien se le recibe indagatoria. Si hay una prueba que lo incrimine, si no, no tiene por qué recibírsele indagatoria a ninguna persona. Y el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal dice a quién se le recibe indagatoria. El funcionario judicial recibirá indagatoria a quien en virtud de antecedentes y circunstancias consignadas en la actuación o por haber sido sorprendido en flagrante hecho punible, considere autor o partícipe de la infracción penal. A uno no le reciben indagatoria gratis, amigas y amigos. Es solamente porque hay pruebas que de alguna manera llevan a ese instructor, a ese investigador, a pensar que pudo cometer ese hecho punible. Luego es un primer momento en que el juez evalúa la prueba para ver si recibe indagatoria o no. Y volvemos a evaluarla cuando, como hoy, resolvemos si hay mérito para acusar o no. Y dice el 441, el fiscal dictará resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho. Pensemos cada uno de nosotros si está demostrada la ocurrencia del hecho. Si hubo dinero del narcotráfico en la campaña que llevó a la presidencia de la República Ernesto Samper Pizano, si está demostrado. Y existan confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del imputado. Nunca, ustedes lo han mirado, todos lo han revisado, hasta la saciedad lo hemos visto en este debate en los 8 días. Jamás se nos pide la plena prueba. No se dejen, colegas que están de pronto fuera de las disciplinas del derecho, meter los dedos en la boca con el cuento de la plena prueba. Y por algo elemental, si se exigiera la plena prueba para iniciar el juicio, ¿para qué se hacía juicio? Si ya está condenado. No sé si me entienden. Si le exigen la plena prueba de que es responsable, ¿para qué le van a abrir el juicio si ya es responsable? No, justamente se abre el juicio
porque la prueba no es suficiente, porque está probado que ocurrió el hecho, pero aún no aparece la prueba suficiente, y allá sí, allá en ese momento, en manos del juez natural, en desarrollo de los viejos principios del manejo de la prueba, desde Lapiano, de Carneluti o de Framarino, que citaba anoche aquí nuestro colega incapacitado Darío Martínez, Framarino, Nicolai Framarino de Imalatesta, como recuerdo que es su nombre completo, y en fin, cualquiera, o Gorfe o Helero, cualquiera de los que enseñábamos cuando enseñábamos pruebas, o de los que constituían nuestro dolor de cabeza cuando estudiábamos ese preparatorio de pruebas, a mí en la Universidad Libre y a otros aquí en otros sitios. Ese momento sí, la Corte Suprema dirá: Ernesto Samper es inocente, no porque hay plena prueba de su inocencia, sino porque a nosotros, sus jueces naturales, no nos convence, no nos llegó la plena prueba de su culpabilidad, no tenemos esa íntima convicción que nos permita fallar. Pero no aquí. Aquí estamos con este proceso como si llegara el paciente a la sala de urgencias de la clínica y antes de hacerle la historia clínica, de hospitalizarlo, de mandarlo a cirugía, de ponerle suero o plasma, en fin, lo enviamos directo a la morgue. Nos queremos saltar el conducto. Queremos evitar que el Senado de la República asuma su responsabilidad con el país de ser el juez natural del presidente de la República. A eso nos quieren llevar modestos representantes a la Cámara, seguramente muchos con muchas aspiraciones futuras, en aras de un malentendido servicio de partido, lealtad de partido y responsabilidad de partido, prevaricar y decir que no hay mérito para acusar, cuando el mérito, como ya se ha visto aquí a la saciedad, puede salir de cualquiera de los muchos testimonios que han leído unos y otros. Pero algo más grave, que permítanme decírselo en este momento: anoche muchos que no tenían esa convicción jurídica salieron con la tranquilidad de que no había prevaricato, y me lo decían esta mañana: no, compañero Carlos Ardila, no hay prevaricato. El compañero Darío Martínez, fogoso expositor, magnífico nariñense que conoció a Ernesto Samper, como lo dijo, en las faldas acuareladas del volcán Galeras, me convenció de que no hay prevaricato. Y yo quiero decirles a ustedes que Darío Martínez se ausentó. Señor presidente, que se lea por secretaría la excusa del representante Darío Martínez, por favor. Sírvase leerla, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. Santa Fe de Bogotá, junio 12 de 1996. Doctor Rodrigo Rivera Salazar, presidente honorable Cámara de Representantes. Apreciado doctor, quiero rogarle el favor de excusarme ante la plenaria de la Cámara citada para el día de hoy, debido a la imposibilidad que tengo para asistir por problemas en mi salud personal. Anexo copia del certificado de incapacidad durante los días 12, 13 y 14 de junio del año en curso. Por la atención que preste a la presente, le quedo agradecido. Cordial saludo, Darío Martínez Betancur, representante a la Cámara. Está leída la excusa, señor presidente. ¿Me la permite, señor secretario? Amable. Efectivamente, aquí la tenemos. Yo de verdad me preocupé por la salud de Darío hace un par de horas cuando me enteré. De pronto está quejado de alguna... Esto fue necesario que lo intervinieran quirúrgicamente o alguna cosa. Es una intoxicación alimentaria, dice el médico en el certificado de incapacidad del Fondo de Previsión del Congreso. Y desde luego, líbreme yo
de pretender que la salud de todos deba ser perfecta y que no pueda uno intoxicarse o bien con Carneluti o con De la Pian o con Pietro Helero, con Malatesta, con Framarino, con Enrico Altavila, que para citar nombres cualquier día nos queda fácil. No voy a citarles a nadie, tampoco les voy a decir poesías, pero voy a continuar ahí donde iba. Entonces, conforme al 441, dictamos resolución de acusación cuando esté demostrada la ocurrencia del hecho y existan confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que comprometa la responsabilidad del imputado. Es decir, cualquiera de estos nos obliga, señores jueces, señores fiscales de la República, a dictar resolución de acusación. No quisiera verme yo rindiendo declaración libre y espontánea o acaso indagatoria o alguno de nosotros ante la Corte Suprema de Justicia, bien incómodo, bien azarado, bien asustado, bien preocupado. Sírvase decir dónde nació y dónde lo eligieron, sírvase decir sus generales de ley y luego sírvase decir por qué usted creyó que se podía precluir y decir uno porque el representante Darío Martínez me convenció. ¿Acaso no supo usted, honorable representante sindicado en este momento de prevaricato, que él se excusó, que de pronto había alguna duda en ese aguerrido proceder, en ese elocuente planteamiento? Pruebas para condenar. El artículo 247 del Código de Procedimiento Penal establece la prueba para condenar, que es, ahora sí, no se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y la responsabilidad del sindicado. Y la preclusión que se nos solicita aquí en esta resolución sometida a nuestro estudio tiene unos requisitos también, que son los del artículo 36 del Código de Procedimiento Penal, porque eso es lo que se nos pide acá, colegas, que precluyamos la investigación. Entonces veamos, para que cada uno analice si podemos precluir. En cualquier momento de la investigación en que aparezca plenamente comprobado, ahora sí plena prueba, eso se llama inversión de la carga de la prueba, amigos, plenamente comprobado que el hecho no ha existido, o que el sindicado no lo ha cometido, o que la conducta es atípica, o que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o de culpabilidad, el fiscal declarará extinguida la acción penal, etcétera. Poniendo las cosas en su orden, con el hecho de que, con los elementos de que ocurrió el hecho y que hay o indicios o testimonios o documentos o peritación o cualquier otro medio probatorio, debemos enviar este asunto al Senado. Ahora bien, si está plenamente probado que no existió el hecho, o que el procesado no lo cometió, o que haya una causal de juridicidad que excluye la antijuridicidad, con mucho gusto podemos precluir. Esa es la función del defensor del inculpado, aportarnos esa prueba en la etapa de la investigación, y eso fue lo que el doctor Nieto Roa no hizo. El doctor Nieto Roa partió, por ejemplo, que no lo voy a cansar con el expediente, de una peritación o análisis o informe contable adjuntado por la Fiscalía que decía
para leer la parte final, que el total de gastos era de 14.534 millones y el total de ingresos de 11.346 millones, para un exceso de gastos, es decir, de recursos no justificados, de 3.187 millones. Y óigase bien, amigas y amigos, ¿por qué podemos tranquilamente dejar que este proceso vaya al Senado sin tener ningún rubor ni ningún problema de solidaridad de partido o ningún problema de solidaridad con la alta investidura del primer magistrado de la nación? Jamás a lo largo de la investigación Nieto Roa objetó el peritazgo, jamás pidió un nuevo peritazgo, jamás pidió ningún balance, ningún informe contable. No lo hizo, que era la forma correcta, como él pudo demostrarle al investigador y al país que las cuentas claras, y como decimos en mi tierra, el chocolate espeso, que ahí estaban. No lo hizo, pasó de agache, perdóneseme la coloquial expresión, pasó ahí tras bambalinas, y solo cuando se presentó el momento de alegar de conclusión, vino a decir que el peritazgo tenía errores, que el peritazgo había que hacerle unas restas que por aquí las traigo. Entonces, de 3.187 millones, no sé si allá usted hace close-up de 3.187 le resta 756 y le da 2.400. Le resta 958 y le da 1.400. Le resta 71 y le da 1.400. 200 y pico y le da 1.100 y pico. 99 le da 1.000 y pico. 800 y le da 200. Y esto nos parece incontrovertible. Esto es lo que se llama un típico sofisma, porque es que matemáticamente 8 menos 1 siempre me dará 7. Entonces uno ve la cosa y dice, carajo, qué vaina tan impresionante, de verdad. Desde luego, yo puedo desafiar a cualquiera de aquí, de 1.473 menos 71 me da 1.402. Pues claro, es un problema matemático. Ya les voy a decir qué pasa con ese peritazgo. Ustedes se acuerdan ese cuento que circula entre los colombianos de cuántos días trabaja el ser humano al año. Entonces resulta que el hombre al año trabaja 365 días. Está por ahí en los almanaquitos de los que venden en los buses. Pero la mitad es de noche. Entonces hay que restarle 180 y pico. 52 son sábados y 52 son domingos, 100 y pico. Luego la Semana Santa y otras fiestas de guardar. Y terminan diciendo, luego no trabaja sino un día en el año, que es el 1 de mayo, el día del trabajo, y uno se queda pensando que uno trabaja. Pues yo les tengo un ejemplo parecido. Aquí en la Cámara somos 165. Hay 74 en las comisiones legales, en la de acusaciones, en la de cuentas, en fin, quedan 91. Ustedes no miran a decir que no, 165 menos 74 me quedan 91. Hay 51 que han dejado entrar a su suplente, es decir, que se han excusado. Entonces me quedan 40. Hay 36 que fueron objeto de recusaciones e impedimentos. Me quedan 4. Hay 3 en la mesa directiva. No quedo sino yo, entonces yo no sé de verdad a quién le estoy hablando en esta plenaria, según las cuentas del doctor Nieto Roa. Y les voy a decir por qué, para que no se quede en el escenario al cual él nos quiere llevar de la restica. $756 millones, que son lo más fácil de demostrar a ustedes que los está restando sin razón. Resulta que el Consejo Nacional Electoral, y eso lo hacemos la mayoría de nosotros, quienes no tenemos recursos suficientes para enfrentar una campaña, el Consejo Electoral nos permite que utilicemos como aval los futuros dineros, ayer lo explicaba la representante Betancourt, que vamos a recibir por reposición de gastos. Entonces yo me voy para un banco en Bucaramanga, les ignoro 10, 12 millones de pesos que voy a recibir. Al final resulta que obtuve votos para 15 millones. El Consejo Electoral le gira al banco los 12.
El valor que estaba pignorado, eso fue lo que prestaron. Los otros 3 lo gira la campaña. Bueno, entonces aquí le gira 1.795 para pagar, son los que gira el Consejo Nacional Electoral. Y para pagar obligaciones financieras 1.049. Luego él dice que hay que restar 756 millones porque no lo giró a ningún banco, pero sí lo giró a la campaña, luego no hay ningún motivo para restarlos. ¿Me está siguiendo la pista? Él dice, hay que restar 756 porque el Consejo Electoral no giró sino 1.049 a los bancos. No es cierto, giró todo, giró 1.049 a los bancos y 756 a la campaña que ingresaron. Y así podría hablarles de otros, pero es que de verdad me parecería lamentable aquí tener que venir a hacerle el trabajo al doctor Nieto Roa, que buenos honorarios estará devengando. ¿Cómo echo de menos mis épocas del ejercicio penal? Era a él, amigas y amigos, era a él a quien competía demostrarnos mediante peritación, mediante expertos contables, que las cuentas estaban correctas, y mucho más cuando sobre él pesaba una espada de Damocles, un INRI, una enorme presión consistente en que el propio presidente Ernesto Samper Pizano fue quien pidió que se le investigara. El presidente pidió que se le investigara porque seguramente estaba seguro de poder probar su inocencia y no para soslayarla, para irse por los vericuetos de los andamios de la norma o de la leguleyada o la tinterillada, o para venir ahora por los vericuetos de la matemática barata de barrio o de los buses. Les voy a leer una declaración que aquí nadie la ha leído y que me puso a mí a pensar mucho. Alguien mencionó algo parecido a este tema y les pido de verdad que piensen en esto. Porque es que uno puede ser responsable y solidario con los amigos. Uno puede ir con el amigo al cementerio, pero uno no se entierra con el amigo en su tumba, y mucho menos cuando es él quien mediante errores reiterados y consumados uno tras otro lo lleva a esa tumba. Está declarando Luz Miriam Quintero Amaya a los 29 días del mes de febrero de 1996 y siendo la 1 p.m. Me llamo Luz Miriam Quintero Amaya, tengo 29 años, nacida en Bogotá, de estado civil soltera, no tengo unión libre, mi profesión es contador público. Actualmente me desempeño como profesional contador en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín, ubicada en la carrera séptima 3540 de Bogotá, teléfono, etcétera, etcétera, sin generales de ley. Esto es lo que siempre se pregunta a cualquier persona en declaración. Entonces, preguntado, informe si usted hizo parte de la campaña Samper Presidente y en caso afirmativo, ¿cuál fue el trabajo desarrollado en la misma? Contestó: yo desarrollé un trabajo en la Asociación Colombia Moderna, la cual dentro de sus objetivos y funciones tenía el desarrollo de la campaña. Esto está en el expediente. No es ninguna prueba traída de último momento, ni cuando, y como les acabo de decir, desde el 29 de febrero declaró ante Heine y sus colaboradores. Desarrollé un trabajo en la Asociación Colombia Moderna, la cual dentro de sus objetivos y funciones tenía el desarrollo de la campaña. Yo en ese momento trabajaba en la Organización Iberoamericana de Auditorías. Esta firma había firmado un contrato, óigase bien, síganle la pista, un contrato con la asociación para llevar la contabilidad, y para desarrollarlo yo fui delegada por la misma. Entonces ahí tenemos qué hacía esta señorita de 29 años. Preguntado más adelante: igualmente en razón de sus funciones desempeñadas con la firma Iberaudit, dígnese manifestar si en cualquier momento usted constató que la campaña pudo haber rebasado los topes de la campaña. Van con el cuento de los topes, pero van a ver con qué perla nos encontramos. Contestó:
recuerdo que en alguna oportunidad vi con el señor Alfonso Escobar. Aquí está escrito, les doy la página. Sección A, página 487. Después dar el renglón, es como el 38 de la columna de la izquierda. En alguna oportunidad vi con el señor Alfonso Escobar los estados financieros, ya que él estaba mirando precisamente sobre el tema y al parecer se han sobrepasado los topes. Preguntado, el acucioso investigador, como cualquier buen investigador, de inmediato le pregunta: el señor Alfonso Escobar, ¿qué funciones desempeñaba en la campaña Samper Presidente o en la firma Iberaudi? O sea, barájemelo más despacio, señorita, ¿quién es ese señor? Contestó: con la firma Iberaudi no tenía nada que ver, y en la Asociación Colombia Moderna era el revisor fiscal. Estamos investigando, como se dijo aquí, lo favorable y lo desfavorable. Nos apareció ese 29 de febrero, bisiesto además, si no, quién sabe, ese día ni hubiera correspondido a la realidad. Nos apareció un nombre. Pásmense ustedes, cáiganse de sus sillas. Jamás fue citado a declarar a Alfonso Escobar. No aparece. Si declaran a la pobre China que con un salario, vaya a saber si modesto o grande, le toca llevar el libro y manejar el computador y digitar. Pero cuando ella dice, yo trabajaba a órdenes de Alfonso Escobar. ¿Quién es Alfonso Escobar? Creo que aquí algún parlamentario lo dijo. Me madrugó en eso, al fin de cuentas está citado en el expediente. Alfonso Ismael Escobar Barrera, de cédula 17-139-221 de Bogotá, 50 años de edad, nacido en Bogotá, casado, estudios Ingeniería Industrial y Contaduría Pública, máster en Inglaterra en Contabilidad, posgrado en Mercadeo, máster en Relaciones Internacionales, presidente y socio de una firma de auditoría y consultoría llamada BDO Audit Age. Pues déjenme contarles a ustedes que a la fecha de hoy, a esta hora de 5:20 de la tarde, no se ha firmado el balance general de 1994 de la Asociación Colombia Moderna. Esa sí era la prueba reina para exculpar. Esa es la que han debido darnos las liberales o conservadores. No pretendan que aquí en una solidaridad de partido exculpemos y exoneremos cuando una persona que se nombra no solo por sus méritos, sino que lo nombra revisor fiscal, supongo yo, porque es amigo de la campaña, debe serlo. Pues al fin de cuentas le piden ese favor, seguramente lo hace ad honorem. Pues no han sido capaces de convencerlo de que firme el balance a la fecha, pero aquí sí nos quieren convencer de que todo está bien. Todo bien, todo bien. Al fin de cuentas el pibe estuvo ahí en la campaña publicitaria. Pero podría decirse que todos los indicios que se han citado aquí, que todas las pruebas, a mí me corría un escalofrío anoche cuando escuchaba a nuestro incapacitado Darío Martínez diciendo de qué manera es un indicio grave. Indicio grave, le decía y leía de Lapián, o a qué sé yo cuál tratadista italiano, lo leía en español. Cuando, por ejemplo, luego del crimen se le encuentra a la persona escondida o lavando las ropas ensangrentadas o escondida el arma homicida, y ahí me corría un escalofrío porque pensaba, por Dios, este hombre, si los indicios que hay aquí son mucho más que eso, hay pasajes, hay coincidencias, hay viajes, hay recibos, hay cajas de color fucsia, hay tesorerías, hay en fin todo un cúmulo de cosas, hay experticios, hay documentos, hay prueba pericial, hay prueba testimonial, en fin, como lo demostrara ayer la parlamentaria Betancur, el propio presidente, que yo de verdad no me he paseado por esa parte, no alcancé, lo confieso, el propio presidente reconoce en varios pasajes su vinculación.
está declarando el señor Mauricio Montejo Salgar, con cédula de ciudadanía 79143921 de Usaquén, Cundinamarca. Interrogado por sus condiciones personales, civiles, etc. Mis nombres y apellidos completos son Mauricio Montejo Salgar. Soy natural de Bogotá, tengo 36 años de edad. Obra en el expediente. Estoy leyendo pruebas del expediente. Soy hijo de Leopoldo Montejo P. y Consuelo Salgar de Montejo. Me identifico con la cédula de ciudadanía número 79143921 de Usaquén. La exhibió. Estado civil casado. Tengo 2 hijos de profesión administrador de empresas, domiciliado en la carrera tal. No tengo parentesco con los señores Medina Serna y Fernando Botero. Infórmele a la Fiscalía la actividad comercial o industrial a que se dedica usted. Desde hace aproximadamente 15 años me dedico a las artes gráficas, venta de materia prima de las mismas, como papel para el sector, enrollos y resmas e impresiones a grandes escalas, de las cuales yo licito o cotizo para que me adjudique. Dígale a la Fiscalía si usted conoce al doctor Fernando Botero Sea. Al doctor Botero lo conozco como a su familia desde que yo tenía 13 años aproximadamente. Y llega al punto en que le preguntan su vinculación financiera con la campaña, lo que vendió, y hace todo el relato, y llega a esta parte. Recuerdo un pago que se me hizo en efectivo. No está hablando un conspirador. No está declarando bajo juramento y con la gravedad. Es un hombre serio, decente. Supongo yo que amigo de la campaña, a la vez de que le contratan, creo que 1.800, 1.700 millones de pesos en impresos, y le piden descuentos y rebajas. Por favor, no me echen el cuento de que carece de credibilidad a la luz de cuál Sana Crítica, o cuál de la Pian, o cuál Carneluti, o cuál Pietro Helero. No nos vengan a meter los dedos en la boca con teorías o con un cartapacio de libros, que aquí con simple sentido común podemos llegar a muchas partes. Pensemos si podemos creerle a este hombre, y aquí está declarando bajo juramento. Y le doy la fecha. 22 de agosto de 1995, siendo las 10:15 de la mañana. Ya para este momento podían ser las 11, lo acepto. Recuerdo un pago que se me hizo en efectivo por cuenta de la campaña. Lo realizó el señor Alberto Giraldo y ascendió a la suma de 190 millones de pesos en efectivo. Preguntado, díganos quién es Alberto Giraldo. Contestó, yo no conocía al señor Alberto Giraldo hasta el día del pago que me hizo por cuenta de la campaña. Sé que es un hombre público y periodista. Lo que pasa es que es de otra generación distinta a la mía. Es el mismo que he visto en la revista y en los periódicos en informaciones de lo que está viviendo el país actualmente en cuestiones de política. Preguntado, haga un relato lo más detallado posible sobre la forma en que el señor Alberto Giraldo, por cuenta de la campaña, le realizó un pago de 190 millones de pesos en efectivo. Contestó, Nacional de Papeles le presenta una factura de cobro a la Asociación Colombia Moderna, factura número 2280 y 2282, por un valor total de 236.607.000 pesos, facturas que recibió la Asociación Colombia Moderna. Yo fui y le cobré un día al señor Juan Manuel Abella, como a los 2 o 3 días de haberle remitido la factura, ya que yo presionaba el pago fuertemente con ellos por miedo a que no me fueran a cancelar. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido ese afán antes del día de elecciones, que los de la imprenta les parece que ya uno no va a salir elegido y que hasta ahí se ahogó la cuentica? Entonces me le iba a la oficina y a veces me atendía, a veces no. Un día el señor Juan Manuel Abella me ofreció que si yo recibía un efectivo, que era una donación de una petrolera. Yo le respondí que sí. Así me tuvo 1 o 2 semanas. Yo lo presionaba mucho porque yo le estaba debiendo a proveedores míos y la gente muy miedosa para trabajarle a las campañas por cuestiones de pago. Entonces el señor Abella un día me llamó y me dijo que fuera a su oficina y me dijo que me tenía una fórmula definitiva de pago. Llegué a su oficina, recuerdo, y como siempre una antesala larga de más de 1 hora. Me dijo que por qué no le daba un descuento en esas facturas. Yo le dije que no,
Entonces me dijo que solo tenía 200 millones de pesos, que si le dejaba esas dos facturas sobre 200 millones de pesos. Después me dijo que cambiáramos de oficina, que si podíamos pasar a una oficina desocupada para poder conversar tranquilos. Yo le respondí que sí, ya que es muy difícil hablar con él porque todo el mundo le interrumpe. Nos fuimos para otra oficina que era del señor Santiago Medina. Y lo recuerdo muy bien porque afuera de la puerta decía su nombre y tesorero. Al rato entró el propio Santiago Medina, a quien yo jamás había visto en mi vida. Se sentó a negociarme la factura, nuevamente a decirme que solamente habían 200 millones de pesos en efectivo. No me acuerdo cuál de los dos a solas en un momento dado, el otro no, me ofreció que si yo recibía dólares que provenían de una petrolera, si no estoy mal, la British Petroleum. Yo le respondí que no, que yo necesitaba pesos para pagarle a los proveedores y que si era en cheque el pago en dólares yo le recibiría un parcial, siempre y cuando me lo consignaran en mi cuenta. Santiago Medina, después de que yo le dije que aceptaba la rebaja de 7.500.000 pesos, siempre y cuando me pagaran las próximas 24 horas, o sea, acepta Montejo bajarse a 200, me dice, a usted lo va a llamar un señor Alberto Giraldo para que le entregue por cuenta de la campaña los 200 millones. Yo le dije, bueno, él se fue. Recuerdo mucho que yo le pregunté a Bella quién era el señor Giraldo y me dijo, el loco Giraldo, no se acuerda el periodista. Efectivamente, el señor Giraldo me llamó como a las 24 horas o menos. Me manifestó que tenía la orden de pagarme la suma de 200 millones de pesos para unas facturas de trabajo realizados para la campaña del señor Ernesto Samper. Me dijo que si yo podía ir a la casa de él al otro día hacia las 8:30 de la mañana, que allá me entregaba el dinero. Yo le dije que yo iba y me dio la dirección. Esa misma tarde me llamó Santiago Medina a preguntarme que si ya me había llamado Alberto Giraldo. Yo le dije que ya me había llamado y me dijo que él me llamaría al otro día a confirmar lo de la entrega. Efectivamente, al otro día llegué yo a un edificio de apartamentos que queda como arribita de la Circunvalar con la calle 76. Llegué en compañía del señor Gabriel Ayala, quien me colabora en la parte de producción en la empresa. Fui atendido por el señor Alberto Giraldo. Me acuerdo que habló mucho de unos libros que le habían regalado en el gobierno de Belisario y sobre sus obras de arte. Ahí me tuvo hasta que llegó otro señor, gordito, de ojos claros, entre 45 y 50 años de edad, muy bien vestido, lo he visto de perfil en las fotos de los diarios, creo que es el señor Murcillo. Si me lo muestran de frente lo reconozco ahí mismo. Él inclusive me preguntó que si yo era hijo de Leopoldo Montejo. Yo respondí que sí. Me dijo que lo había conocido en una fiesta en Melgar en la casa de un señor Alberto Mejía. Mi papá era amigo del señor Alberto Mejía, quien es vecino de la finca de mi familia en esa región. Oh, mi sorpresa, dice este pobre doctor Mauricio Montejo Salgar. Dice, oh, mi sorpresa cuando estos señores me dijeron que había solo 185 millones, o sea, era el tumbe para arriba y tumbe para abajo, que había solo 185 millones y que eso era todo lo que podían pagar. Yo me les puse muy molesto. Les dije que yo no venía a negociar mi factura, que la campaña me iba a abonar 200 millones de pesos. Les di a entender que no era justo que ellos se fueran a coger 15 millones de pesos cuando un grupo de personas bastante grande, ni siquiera la empresa, a duras penas se iba a ganar esa utilidad. Ellos volvieron a insistirme que no había más. Entonces me sacaron la plata. Yo les dije, yo no recibo esa plata, o todo o nada. Después del tire y afloje me dijeron que habían 5 millones más. Entonces yo hablé con el señor que estaba conmigo y le dije, recibamos esto porque de golpe nos quedamos sin nada y la campaña después no tiene con qué pagarnos. Cogí mi plata y me fui para la oficina. Me entregaron una caja de cartón donde había 185 millones en efectivo. Los fajos los conté, no conté el contenido de cada fajo. Los billetes eran de diferentes denominaciones, fajos del mismo banco, no recuerdo el banco. Me llevé esa plata y en la tarde me llevaron a la oficina 5 millones de pesos más en efectivo. Los mandó el señor Alberto Giraldo con su conductor. Yo no estaba en la oficina. Inmediatamente se presentó esa diferencia de pago. Yo llamé al señor Juan Manuel Abella y le comenté que no me volviera a mandar donde gente que negociara mi factura. Él me dijo que la campaña me pagaba la diferencia después
y me acuerdo que me dijo que ese señor Alberto Giraldo era un bandido. Esa tarde me llamó también Santiago Medina a preguntarme lo mismo. Creo que lo nombró de HP a Giraldo, como es la British Petroleum, HP puede ser horsepower o alguna otra cosa. También recuerdo que el señor Juan Manuel Abella, a raíz de mi información, me dijo que a Giraldo ya lo habían echado de allá de la petrolera por haber abusado de su confianza. Yo no abuso de la de ustedes y no les leo más, pero, a ver, pongámonos a pensar un segundo. Esta es una prueba que obraba en el expediente. Esta es una prueba aportada por la Fiscalía cuando presentó la denuncia. Muéstreme, cualquiera que intervenga en esta audiencia, en este recinto, cualquiera que haya leído el expediente, la prueba donde se acredite que los dineros eran de procedencia legítima, donde digan, no, qué pena, Giraldo estaba allí, pero los dineros eran de un bazar hecho en Somondoco, o en San Gil, o en Necoclí. Muéstreme esa prueba. Esa sí es la prueba que infirma esta declaración, este testimonio. Este es un testimonio serio, veraz, responsable. Lo he escogido a él porque ya a estas alturas del debate no puedo ponerme a citarlos a todos. Pero es un testimonio que merece serios motivos de credibilidad, que establece el enlace completo, absolutamente completo, que desbarata la afirmación de que Botero robaba dinero de la campaña para sí mismo o Medina para sí mismo, porque estos dineros llegados de donde fuera no fueron a la cuenta de Botero, sino a duras penas a pagarle parcialmente a un proveedor. Que aparezca esa prueba. El recibo, esa es la función de un defensor, por Dios. Pero si es que eso se lo enseñábamos a los alumnos en práctica forense penal. Cojan las pruebas en contra y desbarátenla una a una. Si usted no logra hacerlo, o su defendido no es inocente, o usted es un mal profesional. Y es que en derecho también hay malos profesionales. A los ingenieros se les caen los puentes, pero a los malos abogados les condenan a sus procesados, a sus clientes. Es que esa es la tarea. Esto no me lo estoy inventando. Ni surgió ayer, ni me llegó vía ningún comité. Esto está ahí en el expediente. Es el elemento más claro y contundente para que entendamos que a la luz de cualquier conciencia es imposible decir que aquí se precluye. No solamente no está plenamente comprobado que no hubo delito, no solamente no está plenamente comprobado la irresponsabilidad penal, sino por el contrario, las pruebas que acreditan la responsabilidad y los narcodineros jamás fueron siquiera infirmadas. El dictamen pericial nunca se infirmó, nunca se objetó, nunca se pidió que se practicara otro. Y esta prueba, que como ella hay varias en el expediente, jamás se infirmó, jamás se controvirtió. Cualquier recibo hubiera servido. Una declaración de la Asociación de Damas Voluntarias de alguna villa en este país hubiera podido decir que recaudaron 200 en efectivo y se lo enviaron a Alberto Giraldo. No, no lo trajeron, porque al igual que en el caso del revisor fiscal, esta prueba no existía y todos sabemos cómo la BP y la British Petroleum, por el contrario, se cuidó de decir que hubiera enviado cualquier dinero y menos al señor Alberto Giraldo. En derecho penal hay una cosa que se llama la coartada. Coartada es el conjunto de circunstancias que hacen que una persona, que sea imposible por parte de una persona cometer un delito. Esa es coartada, esa es la definición que enseñábamos. Supongo que sigue siendo válida. A ver si la repito. Es coartada el conjunto de circunstancias que hacen imposible que una persona cometa un delito. Entonces a mí me acusan de dar muerte a fulano de tal en la Plaza de Bolívar de Bogotá el 14 de julio del 96 o del 95, y yo demuestro fehacientemente que ese día estaba en Neiva, en Bucaramanga, en cualquier lugar del país,
en Cali, Fernando, demuestro suficientemente con documentos, notarios, 10 testigos, estaba allá, pruebas, aterricé, tal día me vine en tal vuelo. Eso es una coartada. La coartada, repito, el conjunto de circunstancias ya no puede proseguir. Ahí sí hay preclusión. Qué pena, señor Ardila Ballesteros, lo sentimos mucho. Estábamos equivocados, era otro gordito y de bigote. Vaya uno a saber qué. Hasta luego el amigo y se acabó. Aquí se intentó una coartada pésimamente. Pero pésimamente. Aquí ustedes lo saben, el defensor y el propio presidente de la República intentaron una coartada y era la de decir que el presidente Samper no tuvo el manejo directo de los fondos y de la financiación de su campaña. Esa fue su más importante exculpación. Está ahí en su indagatoria, los voy a ahorrarse de leerlos. Esa es una coartada. Señores, me muero de la pena, pero yo nunca manejé ni me senté con nadie a ver si me daba un peso. Qué pena, están ustedes, busquen el muerto río abajo, que lo están buscando por donde no es. Bueno, una coartada. Pues esta coartada ha sido infirmada por dos personajes que seguramente ahora van a decir que son conspiradores. Dos personajes que declaran bajo la gravedad del juramento en este proceso y que infirman la coartada. Eso se llama infirmar la coartada. Coartada es el conjunto de hechos que exculpan al procesado y si nadie la firma, santo y bueno. Pues ellos son Augusto López Valencia y Luis Carlos Sarmiento Angulo, a quienes de verdad, yo espero que en este recinto no lo vayan a calificar de conspiradores o de auxiliares de Mael Frechet o de qué sé yo, qué cosa, porque un buen daño le hacen, entre otras cosas, a la próxima financiación de las campañas del partido y de todos los partidos. A los 24 días del mes de abril de 1996, ante la Comisión de Investigación y Acusación, preguntado por sus generales de ley, me llamo Augusto López Valencia, nacido en Santo Domingo, Antioquia, el 15 de mayo de 1935, hijo de Roberto y Magola, ambos fallecidos. Ingeniero electricista, casado con Clara Inés Arango, 4 hijos del matrimonio, Catalina, Alfredo, Nohora y Jaime. Resido en la ciudad de Bogotá. Soy industrial y ocupo el cargo de presidente de Bavaria S.A. y sin generales de ley. Repito, esta es la respuesta a la pregunta inicial de siempre. Sírvase de manifestarnos, doctor López, si ha sostenido alguna reunión o reuniones en donde se gestionaran recursos para la campaña Samper presidente. En caso afirmativo, sírvase decirnos qué clase de reuniones y qué se trató en las mismas. Contestó: sí, señor representante. Asistí a alguna reunión en la cual se trató el tema de ayudas económicas para la campaña. A continuación paso a relatar en qué forma se presentó. En los días finales del mes de mayo del 94 recibí una comunicación telefónica del doctor Ricardo Alarcón, presidente de Caracol S.A., en la cual me transmitía una conversación que había sostenido con el doctor Fernando Botero S.A., en el sentido de que el doctor Botero tenía deseos de conversar conmigo, porque en los círculos políticos era muy difundida la versión de que los distanciamientos que existían entre la campaña del doctor Andrés Pastrana y el denominado Grupo Santo Domingo se habían arreglado, que él le había respondido al doctor Botero que hasta donde tenía conocimiento no había habido ningún arreglo, pero que consideraba que lo mejor sería que él sostuviera una reunión con Augusto López. Oído este relato, le manifesté al doctor Alarcón que le transmitiera al doctor Botero una invitación a almorzar en mi residencia el martes 31 de mayo del mismo año. Efectivamente,
Ese día acudieron a mi apartamento, entre otras personas, el entonces candidato presidencial, doctor Ernesto Samper, el doctor Fernando Botero Sea, el doctor Rodrigo Pardo y el doctor Ricardo Alarcón. Presentes allí, me solicitaron que les contara, si efectivamente la versión que corría en los círculos políticos referente a un arreglo de las diferencias entre la campaña del doctor Pastrana y el Grupo Santo Domingo, a lo cual le respondí que no era cierto, puesto que hasta ese momento no se había celebrado ningún contacto. Tenemos a Ernesto Samper en persona, acudiendo a hablar, entre otros temas, de financiación de campaña. De pronto no quedó claro lo de financiación, por la brevedad omití los últimos renglones. A renglón seguido y después de conversar sobre la actualidad política, se me dijo que los días que esperaban para la campaña del doctor Samper eran unos días durante los cuales se requeriría el apoyo económico para poder sufragar los costos de la campaña. Sección A, página 781 de la Gaceta tantas veces comentada. Luis Carlos Sarmiento Angulo recibe una pregunta más concreta y entonces nos brinda una respuesta más concreta. Sobre sus generales, me llamo Luis Carlos Sarmiento Angulo, nacido en Bogotá el 27 de enero de 1933, hijo de Eduardo Sarmiento Pulido, Georgina Angulo de Sarmiento, estado civil casado, etcétera, etcétera. Preguntado, dígnese informar si el grupo financiero que usted preside participó en la campaña Samper Presidente y en caso afirmativo, ¿de qué manera? Contestó, hicimos contribuciones a la campaña presidencial del doctor Ernesto Samper a través de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Limitada. Preguntado, ¿recuerda usted cuál fue el monto o el valor de esa contribución? Contestó, aproximadamente 1.200 millones de pesos. Preguntado, permítase informar, señor Sarmiento Angulo, ¿para qué fechas el grupo financiero que usted preside hizo la contribución económica que ha hecho referencia? Contestó, fueron varios cheques entre el segundo semestre del año 93 y el mes de junio del 94. Dígnese informar cuál fue el procedimiento que empleó la campaña Samper Presidente o a través de quién o quiénes se gestó esa donación. Contestó, personalmente yo convine con el entonces candidato Ernesto Samper las contribuciones que haría y la cuantía de ellas en la página 784, sección A de la misma Gaceta. Voy a ahorrar los demás indicios y demás testimonios de leerles a Medina nuevamente, como fue tantas veces leído, de recordarle los indicios que aquí se recordaban en el día de ayer, de cómo coincidencialmente Giraldo está en España, cuando Medina y Mestre están en España y cuando Samper, en razón de sus funciones, está en España, de cómo Nemojón y Medina hablan de los viajes de Giraldo y Medina a Cali, de cómo las cajas de color fucsia con el efectivo aparecían allí, de cómo los tesoreros las recibieron. Pero les quiero decir una cosa para el momento de evaluar la prueba, queridos colegas. Esta prueba, y menos de esta prueba, ya fue evaluada aquí en esta Cámara, para que ustedes se ahorren el enorme esfuerzo y no vayamos en contravía. Esta prueba ya fue evaluada aquí en la Cámara de Representantes. En la misma Gaceta, en la página 534, le leo un auto de la Comisión de Investigación y Acusaciones que evaluó la prueba. No necesitamos hacer un gran esfuerzo por ver si hay indicios, o si los tratadistas, o si los expertos, o si la Corte Suprema. La prueba ya nos la evaluaron. Cámara de Representantes, Santa Fe, Bogotá, marzo 19, expediente 597-656, de conformidad con lo establecido en el artículo 334 de la Ley Quinta del 92. Y toda vez que aparecen indicios suficientes
Ya están calificados los indicios, amigos. Mucho cuidado al momento de votar. Los indicios de este expediente ya fueron calificados. Ya les voy a mostrar la firma de Heine Mogollón. Toda vez que aparecen indicios suficientes, aquí nos echaron anoche la teoría de los indicios. Los indicios suficientes son, desde luego, los indicios necesarios, no los contingentes, son los indicios suficientes relativos a la posible conducta desarrollada por el señor presidente de la República, doctor Ernesto Samper Pizano, en los hechos que se investigan en estas diligencias. El representante investigador considera que los mismos ameritan escucharlo en declaración de indagatoria, para lo cual deberá estar asistido por su defensor al tenor de lo establecido en el artículo 335 de la mencionada ley. Fíjese, el día 21 de marzo de 1996 a las 9 a.m., para lo cual el representante investigador se trasladará a las instalaciones de la Casa de Nariño. Líbrense por secretaría los oficios correspondientes. Así que, amigos, el esfuerzo no es enorme. ¿Con qué cara podemos decirle al país que nosotros fallamos aquí preclusión porque está plenamente probado que no hubo ingreso de dineros, que no hubo nada de responsabilidad? Cuando me faltó leerle las firmas, cúmplase: Heine Sorge Mogollón Montoya, representante investigador; José Manuel Delgado Fiallo, secretario general. Pero además todos sabemos que es un hecho notorio ya, porque efectivamente el presidente Samper rindió indagatoria. ¿Con qué cara le decimos al país que hoy encontramos que no hay indicios, cuando a fecha 19 de marzo el investigador, el hombre que inclusive ha sido señalado por algunos en el país de favorecimiento? Yo no entro en ese terreno. Al fin de cuentas entiendo, como humano que soy, el difícil, el enorme trabajo, esfuerzo, el difícil compromiso de un hombre como Heine Mogollón, que como todos los que venimos de provincia nos asusta y nos deslumbra la ciudad, nos aterra el hombre de Chimá, allá en Córdoba. En fin, lo entiendo. No sé si las acusaciones en su contra fundadas o no, no entro en ellas. Es mi compañero de Comisión Cuarta. Ya paso ahorita a mostrarles una de sus fallas, pero aquí en este caso es él, amigas y amigos. Si por ventura alguno de nosotros tiene alguien que no lo quiere, y debemos ir de pronto varios aquí, porque yo supongo que el cuento del prevaricato, allá está Heine, lo estaba buscando acá, que el cuento del prevaricato no solamente va a operar para unos, sino para otros, en cualquier sentido. No nos falta a todos alguien que no nos quiera en nuestra tierra o fuera de ella, y allá nos sentaremos juiciosos a exhibir nuestra cédula y a rendir indagatoria y a decir que hemos actuado conforme a derecho y está bien, o que nos saltamos las normas y de pronto tenemos problemas. Podremos decir que luego de que el 19 de marzo el representante investigador, esto no lo hizo gratis, Heine, esto no lo hizo fácil, ni se sentó de afán en el avión que lo traía de Montería, no, ahí hay un alegato sesudo, profundo. No sé si de 20 o 30 hojas, Heine recordará, no lo traje para no extenderme más. Pero hay un alegato enorme diciendo que no hay indicios, parecido al que nos envía a nosotros, que no hay indicios, que no hay pruebas, que no hay testimonios, que no hay motivos. Y Heine Sorge, en un acto que de verdad se lo reconocerán sus paisanos de Chimá y la historia del Partido Liberal y la conciencia colectiva de esta nación, dice: toda vez que aparecen indicios suficientes relativos a la posible conducta desarrollada por el señor presidente de la República, doctor Ernesto Samper Pizano, en los hechos que se investigan en estas diligencias, y arranca en primera persona: el representante investigador considera que los mismos ameritan escucharlo en declaración de indagatoria.
Está evaluada la prueba, amigos, claramente evaluada. Indicios suficientes que ameritan escucharlo en indagatoria. Ahora yo les pregunto, por este estrado en estos 8 días y en las 4 horas que faltan, que nos infirmen la prueba, que nos demuestren la plena prueba de que esos indicios fueron controvertidos. Yo no puedo decir, como dijera alguien en este escenario, aquí en este estrado, que curiosamente al presidente Samper el país ahora le tiene ojeriza colectiva, que ahora todos le quieren caer al presidente, cuando por el contrario, amigos, si hay alguien con poder enorme para dar y hacer y deshacer en este país, es el presidente. ¿Quién se inventa una conspiración? No, amigas y amigos, es el montón de pruebas, es el hecho abrumador, es la bola de nieve que, impulsada por amigos de Samper que han sentido el compromiso con su conciencia, con su responsabilidad, han hablado, han dicho su verdad y han fallado para la historia. Y hoy se pide que nosotros, muy por el contrario, fallemos no para la historia, sino contra la historia, en aras de cuál pretendido poder o de qué sé yo cuál desconocimiento de las leyes o de las normas jurídicas o de nuestro ordenamiento procesal, que ya no constitucional. Yo debo referirme al episodio de la indagatoria con disquete. Mire, de verdad, yo pienso que eso sí es una metida de pata tenaz, como dicen los muchachos en Santander y de pronto en otras partes. Pero más que metida de pata, a uno le deja una sensación de que de verdad la conspiración está en otra parte. Porque usted lo sabe, Heine, lo sabe el defensor Nieto Roa, de pronto ustedes no lo saben. Les voy a decir para qué es la indagatoria. Eso también se le enseña a los alumnos en la práctica forense. La indagatoria es para que el procesado pueda plantear su defensa. Y de ahí en adelante su apoderado empezar a demostrar que las pruebas que hay en contra están infirmadas. Pero la indagatoria es, en virtud del principio de la inmediación de la prueba, el momento culminante, el momento definitivo, el primer momento en el cual se conocen de cara a cara, y en esa condición el investigador y el procesado. Puede que se hayan visto antes, puede que fueran representantes y presidentes, puede que fueran vecinos en la infancia, puede que fueran colegas en la universidad, que compartieran alguna novia o alguna rumba de fin de semana, puede que se conozcan, pero aquí, cuando se sientan frente a frente, el instructor y el indagado se conocen, se ven, se miran en esa condición de indagado y de instructor. Y sí que es importante, y lo sabemos quienes hemos ejercido esa profesión del penal, de qué manera la mirada, la falta de memoria, el descuido, el tartamudeo, el sonrojo, que además conforme a la ley hay que anotarlos. Porque ese es el momento importante en que el investigador dice y piensa para sus adentros, empieza a formar su convicción íntima, real, a la luz de unas pruebas que le permitieron citar a indagatoria a un ser humano, empieza a hacerse la convicción de si ese ser humano puede ser responsable penalmente o no. Y lo mira y le pregunta y lo ve como dice, no, pues esa madrugada yo no estaba allí. Ah, pero espere un momento. Y se calla y permanece en silencio o llora, y hay obligación legal de escribir eso. El indagado consulta unos papeles, el indagado llora, el indagado se pone de pie, en fin, el indagado, y lo puede decir el indagado: perdone, señor juez, estoy en una laguna mental tremenda, estoy asustado, déjeme llorar, suspenda la diligencia, y el apoderado lo refuerza y un buen instructor la suspende. Pero cuando a uno le entregan un disquete, pues Ave María, que nos manden el disquete de la votación de esta noche, lo insertamos aquí en la pantalla de la cámara,
y todo está concluido y todo está resuelto, porque aquí, ¿qué necesidad de nosotros, simples mortales, brindas de hierba en las manos del gran arquitecto del universo, si a la hora de la verdad la inmediación de los humanos no vale? Y tome el disquete, que ahí ya le mando los párrafos. Ahí sí, de verdad, vergüenza para la historia, porque al fin de cuentas los investigadores eran nosotros mismos, eran ellos nosotros mismos. Estábamos ahí a través de ellos, estábamos en ellos, eran nuestros delegatarios. Yo no sé si uno se gaste 8 o 15 días. Yo no sé si puede haber razones de Estado más importantes que la de asumir un presidente de la República su defensa, que la de mirar cara a cara a su investigador y la de decirle: sí, señor, eso fue así, y espere que aquí le voy entregando papeles, y todavía, si quiere, al final dígale: y además, si quiere, yo había preparado una especie de resumen. Se deja constancia que el indagado entrega un disquete de color verde o de rayitas o fucsia con estrellitas, el cual se adjunta a las presentes diligencias y entra al proceso. Solo ante el hecho evidente de la imposibilidad física de digitar empezamos a encontrar el episodio del disquete. A mí no me parece más grave, y digo más grave porque es que ya el cúmulo de indicios y de pruebas era suficiente, y lo es, para la resolución de acusación. Pero a mí lo que me parece es que entre ese montón de cosas, ¿cómo se nos pide a la Cámara? ¿Con qué cara? Yo debo decir aquí en este estrado también con absoluta claridad que no he recibido ninguna presión del gobierno nacional. Debo decirle a usted, señor presidente Ernesto Samper Pizano, que le agradezco ese gesto, que a pesar de que fácilmente, como se lo manifesté al ministro Serpa, compañero de luchas políticas de Santander, que estaba llegando a esta convicción y que la iba a plantear aquí, yo debo decir que no he recibido presión, debo dejar eso también muy claro. No sé si alguien la haya recibido, debo decir que no. Debo decirlo aquí, si es necesario, que quede en el acta bajo la gravedad del juramento, que nadie me ha llamado a decirme cambie su opinión, ayude al gobierno para que reciba tal o cual cosa. No, debo decir que eso no ha ocurrido. Aquí un conspirador, porque seguramente el esquema aquí va a ser que todo es de conspiración. Yo quisiera decirles algo que a mí no me parece de buen recibo, que se desconceptúe a los jueces para obtener un fallo favorable. A mí no me parece de buen recibo, y debo señalar que hasta este momento esta sesión tan prolongada ha respetado ese principio. No me parece de buen recibo que haya que invocar el fallo en uno o en otro sentido, hablando mal de alguien o de los jueces. Nunca enseñamos a nuestros alumnos a que dijeran: señor juez, absuelva a mi cliente de homicidio, porque yo sé que un hermano de su sobrina, vecino del ahijado de la comadre, está preso en Itagüí, o se voló con una vaca en Málaga, Santander. Eso no es de buen recibo, y aquí estamos únicamente en lo que nos toca, sobre la prueba y sobre lo que obra en el expediente. Dice esta persona, que ya lo identifico: siempre he creído que para un buen gobernante no son suficientes las fronteras, a veces anchas y con frecuencia escurridizas y esquivables, de la ley. La obligación paradigmática que acompaña al buen gobernante le exige ir más allá que los demás ciudadanos en las restricciones de actuación, las incompatibilidades de Estado y la transparencia de obras y medios. Le exige ir más allá, a la actuación correcta
debe sumarse en un propósito ejemplar la apariencia inequívoca de corrección. La apariencia inequívoca de corrección. Por haber defendido lo contrario, óigase bien, Colombia atraviesa hoy una de las más dramáticas crisis de valores de su historia. Está fechado en Madrid, agosto 8 de 1993, por Daniel Samper Pizano. No es el conspirador que hubiéramos podido esperar de Madrid. Es el hermano del presidente que en la campaña le dirige una carta acogiéndose él mismo al código de ética de la campaña y le dice estas frases que para cualquier otro buen entendedor ya lo hubieran de verdad ubicado en una posición de mayor compromiso con su conciencia. Para un buen gobernante no son suficientes las fronteras a veces anchas y con frecuencia escurridizas y esquivables de la ley. La obligación paradigmática que acompaña al buen gobernante, le repite su hermano, le exige ir más allá que los demás ciudadanos en las restricciones de actuación, las incompatibilidades de Estado y la transparencia de obras y medios. A la actuación correcta debe sumarse en un propósito ejemplar la apariencia inequívoca de corrección. Por haber defendido lo contrario, Colombia atraviesa hoy una de las más dramáticas crisis de valores de su historia. Debo recordarles, amigos, ya para terminar, que el revisor fiscal, ese doctor Alfonso Ismael Escobar, buscado por la Asociación Colombia Moderna, su amigo, seguramente ad honorem, a esta fecha no ha firmado el balance general. No ha encontrado Ernesto Samper y su campaña la posibilidad de que ese amigo les eche la firma. Pero aquí sí vamos a echar la firma para comprometernos por algo que otros han tenido el carácter de decir, qué pena, pero ahí no voy yo. Debo recordarles que la promoción de este proceso, de este debate, no ha corrido por cuenta de los conspiradores, sino de los samperistas clase A y clase triple A, por Medina, por Botero, María Izquierdo y por el propio Ernesto Samper, que nos tiene aquí hoy trabajando porque pidió en buena hora que fuera investigado. Debo recordarles que nunca se acreditó el origen del dinero que se le entregó a Mauricio Montejo. No aparece esa prueba. No hay cómo decirle al presidente, podemos decirle y bajarnos del bus por las orejas o por donde sea, qué sé yo, cuál compromiso político, moral o mental, y decirle, pero amigos, si su propio defensor no lleva un par de papeles, si su propio revisor fiscal, y si esto se inició por su propio tesorero y sus amigos, ahora sí nos toca cargar semejante embeleco jurídico de una preclusión. Y debo recordarles que la duda se resuelve a favor del procesado en la etapa del juzgamiento, y lo voy a recordar con el argumento elemental que ya les dije. Si se requiriera, doctor Octavio Jaramillo, yo lo seguí muy de cerca en su intervención, se lo dije hace un momento, yo lo seguí de cerca, creo que es como lo que uno pudiera considerar la media de este Congreso, el punto, el hombre ecuánime, honesto, decente, que llega al Congreso aquí con la intención de hacer las cosas bien, el hombre de empresa. Y lo escuchaba aquí hablando de la duda y de cómo algún amigo le digo, es que si hay dudas se resuelven a favor del procesado. No es cierto. Échele la llamada al amigo ahí por el celular y que le verifique. La duda se resuelve a favor del procesado en el fallo final, en la sentencia. Se llama indubio pro reo, en la duda a favor del reo. Siempre que tú dudes, siempre que dude el juez, en el momento supremo, en la última etapa del juicio, absolverá. Pero para llamar a juicio es muy por el contrario. Se requiere que el hecho haya ocurrido y que haya alguno de esos elementos, o indicio, o peritazgo, o documento, o confesión, o testimonio, o cualquier otro medio probatorio de que ocurrió. Y eso lo sabe un chino de 7 años en cualquier lugar del país. No salgamos a decirle a los colombianos que no es cierto,
que nunca ocurrió, que nunca hubo dinero, porque a eso equivale nuestra resolución de preclusión. Digámosle a los colombianos y al presidente Samper con entereza, con el carácter de parlamentarios, de que sabemos que somos la clase política más cuestionada por el país, sin temor por el cuestionamiento. Aquí decía Roberto Moya que lleguemos orgullosos con nuestro escudo a los hoteles. Claro, pero lleguemos orgullosos porque hayamos trabajado con nuestra conciencia, porque no tengamos nosotros sí sombra de mancha, porque tengamos la tranquilidad de espíritu y podamos mirar en nuestros hogares a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros electores y decirles: hemos cumplido con la patria, ahí está la ley, y hemos cumplido, para mi caso, con el partido, que el partido sabrá superar sus dificultades, pero nunca por el camino de soslayar las responsabilidades penales. He terminado, señor presidente.